Hola familia, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto poder tenerles nuevamente aquí en la transmisión en vivo. Hoy es domingo de comunión, como generalmente tenemos en la congregación. Cada primer domingo de mes tenemos dos servicios, el servicio de las 11 y el servicio de las 6 de la tarde. Y aunque hoy no compartimos la mesa del Señor, sí podemos compartir la bendición de tener la palabra de Dios, la reflexión de la palabra. Así que esta tarde vamos a gozarnos en la palabra del Señor, vamos a recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros, y que nuestra fe se avive, que nuestro gozo se afirme y que nuestro corazón se afiance en la poderosa palabra de Dios. Un saludo a toda la congregación y a todos los que nos escuchan desde otras partes fuera de la ciudad. Un abrazo muy fuerte, que el Señor les bendiga. Esperamos que ya estemos en los últimos domingos de esta contingencia y ya pronto podamos estar juntos adorando a nuestro buen Dios. Hoy vamos a reflexionar en esta tarde sobre el pasaje de Santiago en el capítulo 1. Vamos a reflexionar sobre el verso 5 al 8, sobre el tema que le titulé entre signos de interrogación: ¿por qué no supero mis problemas? Santiago capítulo 1, versos 5 al 8. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Si ya tienes ahí la escritura, le voy a dar lectura, me puedes seguir con la vista. Dice la palabra del Señor: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, le damos muchas gracias en este momento porque nos permite estar aquí. Le ruego que esta palabra, la reflexión de esta noche, llegue a nuestros corazones como una palabra que proviene del trono de la gracia, que nos ayude a detenernos un momento y reflexionar sobre la manera en la que estamos abordando los problemas y las circunstancias adversas que están golpeando nuestra vida. Le doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis amigos que está conectado en la transmisión de hoy. Que usted los bendiga grandemente, y todos aquellos que vean esta transmisión, que reciban la palabra suya, que reciban la palabra de verdad. Le damos gracias, disponemos nuestro corazón a escucharle. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros de manera muy específica y muy especial, los varones, es la terquedad. Definitivamente creo que los varones somos muy tercos en muchas cosas, y las damas no me van a dejar mentir, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos buscando direcciones, cuando estamos manejando y vamos en el vehículo y tenemos que llegar a un lugar y nos entercamos a no pedir ayuda, nos entercamos a querer solucionar nosotros, nos entercamos a querer seguir nuestro propio camino. Y generalmente en todas las circunstancias nos pasa lo mismo. Cuando un electrodoméstico, cuando algo se echa a perder en la casa, queremos solucionarlo y nos entercamos a querer solucionarlo, y muchas veces no tenemos ni la menor idea de cómo se solucionan, jamás lo hemos hecho, no tenemos la menor idea de cómo se resuelve el problema, pero ahí estamos queriendo solucionarlo y nos aferramos, y cuanto más nos aferramos a solucionar un problema sobre el cual no tenemos idea, echamos a perder todo. Ya no sé a cuántos les ha pasado, pero en vez de arreglar la situación, la empeoramos. Y como dice el dicho, viene saliendo más cara las albóndigas, el caldo, que las albóndigas, ¿no? Entonces, esta es una situación que se da muy constantemente en los varones, se da de manera muy seguida, tendemos a ser muy tercos.
Cuando se trata de cosas así, pues el problema quizás se solucione con un poco más de dinero, quizás algo un poco más caro, pero se soluciona. El problema más grande es cuando trasladamos nuestra terquedad a las circunstancias y a las situaciones de la vida que verdaderamente tienen un impacto muy fuerte sobre la dirección que vayamos a tomar en los próximos meses, semanas o años. Cuando las circunstancias adversas empiezan a golpear nuestra vida y cuando los problemas empiezan a envolvernos, allí es cuando la terquedad se vuelve un verdadero problema. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de resolver los problemas con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia inteligencia, entonces nos olvidamos de que necesitamos la sabiduría de Dios para resolver cualquier clase de problemas. Todo problema, toda circunstancia adversa, toda situación en la vida del creyente debería ser un medio a través del cual podamos acercarnos más a Dios. Eso lo comentábamos ya en la predicación de la mañana. Cada vez que hay un problema sobre nosotros, una situación adversa, es el Señor siempre recordándonos y diciéndonos: aquí estoy. Recuerda que tú no puedes controlar las circunstancias de tu vida, pero muchas veces somos tercos y nos olvidamos de que nuestra vida no está en nuestras manos y nos negamos a aceptar nuestra insuficiencia para resolver los problemas y para afrontar los problemas. Quiero que me acompañes allí al libro de Isaías y que veas cuál es el reclamo que Dios tiene a su pueblo. Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1. Isaías es un libro profético y nos muestra y nos enseña mucho del carácter del Señor. Isaías capítulo 1, verso 3 dice: escuchen los cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Verso 3: hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Lo que el Señor estaba levantando como acusación contra el pueblo de Israel era la necedad del pueblo de pensar que no necesitaban a Dios, que ellos podían solos, que ellos eran capaces de hacer su propia vida y de llevar su vida de una manera exitosa, de una manera correcta, sin Dios. Ese era el reclamo que Dios tenía contra su pueblo. Y muchas veces actuamos así cuando enfrentamos los problemas. Nos olvidamos de que no tenemos el control de lo que sucede en nuestra vida, pero nos creemos autosuficientes y nos olvidamos de las palabras del Señor Jesús cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Santiago, allá en el capítulo 1, vamos a regresar a Santiago 1. Cuando Santiago en el capítulo 1, en el verso 5, dice: si necesitan sabiduría. Cuando Santiago dice si necesitan, lo que él está diciendo no es que haya alguien que no la necesite. No es que haya alguien que tenga toda la sabiduría, sino que lo que Santiago está diciendo es: si hay alguien que ya se dio cuenta que no tiene sabiduría, entonces pídasela a Dios. Y es que aquí se trata más de una cuestión de humildad, de entender y reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es la capacidad y el entendimiento de ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios y actuar de conformidad a esa perspectiva. Cuando nosotros estamos en el problema, vemos desde nuestra perspectiva y nos olvidamos de que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos y son diferentes. Nos cuesta poder ver la perspectiva de Dios. La sabiduría de Dios nos ayuda a ver claramente y entonces actuar en consecuencia a esto que estamos viendo, al panorama completo. Quiero que notes que la sabiduría nos lleva a la acción.
La sabiduría es entender y actuar correctamente, actuar en consecuencia a eso que ya entendimos. Eso es sabiduría. La sabiduría siempre se relaciona con la acción. Sabiduría no solo es conocimiento, no solo es inteligencia, porque hay gente que puede ser muy inteligente pero nada sabia. La sabiduría se relaciona en la acción correcta, en el tiempo correcto, de la manera correcta. El problema es que muchos queremos actuar sin entender. Queremos primero movernos a resolver el problema sin entender lo que está pasando y sin entender lo que está sucediendo. Pero la manera correcta de afrontar el problema es entender antes de actuar. Y es por eso que necesitamos la sabiduría de Dios, porque Él es el único que puede explicarnos, que puede mostrarnos ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento? En el caso de Job, por ejemplo, que vimos en la mañana, el Señor revela, el Señor quita el telón y nos muestra lo que estaba pasando. Y después Dios le habla a Job. Al final del libro de Job, Dios se revela a través de un torbellino, habla con Job y Job termina diciendo: de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Primero necesitamos ver, entender desde la perspectiva de Dios y entonces actuar. No es al revés. Nos metemos en más líos y en más problemas porque no hemos entendido el problema, porque no hemos entendido lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es muy necio para un médico, por ejemplo, dar un tratamiento sin tener un diagnóstico. Es muy ingenuo que queramos resolver un problema de matemáticas si primero no tenemos los datos. Pero muchos de nosotros actuamos, vivimos, nos movemos y decidimos sin primero entender lo que está sucediendo. Pero para que podamos entender lo que está sucediendo, la sabiduría de Dios es imprescindible. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios quiere darnos esa sabiduría. Nota lo que dice el texto. Si necesitan la sabiduría de Dios, pídansela a nuestro, y allá aparece un adjetivo, un calificativo de Dios, algo que nos muestra el carácter de Dios. Dice: pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Dios quiere darnos sabiduría. Dios quiere en su bondad y en su generosidad que podamos atravesar el problema con palomita, con 10 correctamente. El Señor no es como aquellos maestros que ponían el examen imposible y que no importaba cuánto estudiabas, no lo podías pasar. No se trata de eso. El Señor es generoso y todo cuando sucede en nuestra vida, Él anhela que podamos voltear al cielo y comprender que somos insuficientes, pero que Él es suficiente y que Él es rico y generoso en sabiduría, en poder y en gracia para que podamos acceder a esa riqueza. Dios quiere darnos la sabiduría para que aprobemos el examen y para que atravesemos correctamente la prueba. Y eso me recuerda un poco la historia de Caín y Abel. Si tú no has escuchado la historia de Caín y Abel, fue la historia del primer asesinato. Y generalmente siempre recordamos a Caín matando a Abel. Y la historia se desenvuelve en el sentido de que Abel ofreció una ofrenda a Dios y Dios la aceptó. Y Caín también ofreció una ofrenda, pero Dios no la aceptó. Y generalmente en el relato luego nos cuentan cómo Caín se molesta contra Abel, se ensaña contra él, lleva a su hermano a caminar por el campo un día y ahí lo mata. Pero entre este momento de la ofrenda y el momento en el que Caín mata a Abel, hay una escena que a mí me llama la atención y que nos muestra la generosidad de Dios. Quiero que me acompañes allá en Génesis, en el capítulo 4, en el verso 6. Aquí Caín ya se había molestado contra Abel. Caín ya había
ensañado su corazón contra su hermano. Y quiero que vean la intervención de Dios. Dice la palabra en el verso 6. Y aquí el Señor está hablando. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que a mí me llama la atención aquí es que Dios intervino en la vida de Caín para que Caín no cometiera el error sobre el cual él se estaba deslizando. Santiago dice: pídanle sabiduría a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Dios está dispuesto, Dios anhela y desea que cada uno de nosotros no resbale por el camino equivocado, sino que accedamos a la sabiduría de Dios para que caminemos correctamente y atravesemos, sí, el valle de la prueba, pero lo atravesemos exitosamente. Porque muchas veces no superamos nuestros problemas, porque no accedemos a la riqueza de la sabiduría de Dios y no reconocemos que necesitamos de esa sabiduría para salir del problema. Ahora, si Dios quiere darnos la sabiduría, si Dios anhela darnos esa sabiduría que nos va a ayudar a salir del problema, a superar el problema, a cruzar el problema, ¿por qué muchas veces nos quedamos estancados? ¿Por qué muchas veces no obtenemos esa sabiduría de Dios? Bueno, la respuesta está también aquí en el texto, en Santiago, y lo podemos ver también en la vida de Caín. Y esta respuesta se reduce en una palabra, y esa palabra se llama incredulidad. Incredulidad. La incredulidad impide que obtengamos la sabiduría de Dios. Dice la palabra ahí en Santiago, donde estamos meditando en esta tarde, en el verso 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Nota lo que dice el verso 7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. La incredulidad, familia, impide que accedamos a esa perspectiva de Dios sobre las circunstancias que están en nuestra vida. Nos impide ver claramente, es una neblina que no nos permite ver el camino. Es como cuando vas en el auto y no importa cuán fuerte pongas las luces y está la neblina tan densa que no puedes ver a más de 100 metros. Así es la incredulidad. No importa cuánto empeño le pongas a resolver el problema, no importa cuánta mente le eches para entender lo que está sucediendo, si la incredulidad está en nuestro corazón, no podremos ver claramente y seremos engañados y tomaremos decisiones incorrectas y empeoraremos el problema. El apóstol Santiago nos llama a acceder a la sabiduría de Dios a través de la oración, pero una oración de confianza en Dios. Dice el apóstol: pídansela a Dios y no duden cuando se la pidan. No es solo orar, no es solo levantar la voz, sino es confiar. Es la oración de fe. El problema es que muchas veces oramos, pero no tenemos fe. Oramos sin fe. ¿Es posible eso, pastor? Claro que sí.
Podemos simple y sencillamente orar por cumplir, orar para que no me sienta culpable porque no he orado en esta situación. Pero no estoy orando con confianza. ¿Qué pudiese estar impidiendo que mi oración sea totalmente confiada en Dios? Santiago habla de un hombre, una mujer, a quien él le llama el hombre de doble ánimo. Y en el original griego, literalmente significa un hombre con dos almas, un hombre con dos mentes, el hombre de doble ánimo. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Es lo que John Wesley llamaría el casi cristiano. Es el que tiene un pie en el templo y un pie en el mundo. Es el que asiste al servicio del domingo en la mañana, pero el de la tarde ya no. Ese ya cumple. Es aquel que cuando las cosas van bien, alaba, adora, canta y hasta danza. Pero cuando las cosas van mal, entonces le recrimina al Señor. Entonces ya no cree, entonces se enoja. Y esto me recuerda a la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel siempre fue así, fue necio, fue terco, fue incrédulo. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por su incredulidad. Dios le había mostrado grandes prodigios, los había sacado con mano poderosa, vieron el mar abierto, vieron la nube de fuego que los guiaba en la noche, la nube de día que los cubría del sol, y aún así eran necios, tercos, con un corazón incrédulo. Y muchos decimos, wow, si yo hubiera visto eso, yo no sería así. Muchos de nosotros somos iguales. Cuando las cosas están bien, ahí sí, gloria a Dios, aleluya. Cuando las cosas van mal, no quiero orar, no quiero congregarme, no quiero nada con Dios. Ahí está el hombre de doble ánimo. El pueblo de Israel, cuando pasó el mar, dice la escritura en el libro del Éxodo, que sacaron las panderetas y empezaron a danzar, y el pueblo decía, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió, y aleluya y gloria a Dios. Pero tan solo unos días después, cuando vino la escasez, cuando vino la sed, cuando vino el hambre, entonces empezaron a decir, ojalá nunca hubiéramos salido de Egipto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dos características que Santiago nos da del hombre de doble ánimo: es titubeante o inconstante, y su vida está agitada como las olas del mar. Todas sus decisiones son titubeantes. ¿Por qué? Porque él está esperando confirmación. Porque él está esperando, Dios, confírmame. Está esperando que hay una señal milagrosa, porque no tiene fe, no tiene confianza, porque no se ha detenido a buscar la sabiduría divina. Y esto me recuerda un poco lo que sucedió con los maestros de la ley, ahí en Mateo en el capítulo 12. Acompáñame a Mateo capítulo 12 y ve lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús. Ellos habían visto grandes milagros, Jesús había resucitado a los muertos, había hecho ver a los ciegos, y vean lo que le dijeron los maestros de la ley a Jesús. Mateo 12:38. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y muchos están así hoy. Quiero ver primero.
quiero comprobar, quieren seguridad. Y si primero está un paso firme de seguridad antes de dar el paso, entonces por definición este paso no es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si tú quieres esta certeza, entonces tú no tienes fe. Caminamos por fe, no por vista, dice el apóstol. El hombre de doble ánimo es titubeante. ¿Será que Dios existe? ¿Y quién creó a Dios? Y si Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad? Y la Biblia no habrá sido hecha por hombres. Es titubeante. Otra característica que Santiago nos da del hombre de doble ánimo es que su vida es agitada como las olas del mar, dice. Que vienen de aquí para acá y son azotadas. Cuando tú te metes allí en el mar, desde el momento en el que entras, sientes como las olas te mueven de aquí para allá, de aquí para allá. La vida del hombre de doble ánimo es igual. Hay tres cosas que no encontramos en la vida del hombre de doble ánimo. No encontramos calma, no encontramos estabilidad y no encontramos consistencia. No conoce caminos de paz. No hay paz en su corazón, no hay paz en su vida, no hay calma. No encontramos estabilidad. Hoy está aquí, mañana está acá, pasado mañana está por allá. Hoy empezó un libro, mañana cambió el otro, pasado mañana encontró uno mucho mejor. Hoy escucha este pastor, mañana el otro, pasado mañana aquel. Aquí está en esta iglesia, el próximo mes está en aquella y en 3 años va a estar por allá. Buscando y tratando de solucionar sus problemas cuando no se da cuenta que el problema no está ni en el libro, ni en el pastor, ni en la iglesia, ni en el predicador. El problema está en el corazón. Mucho tiempo yo pasé igual así. Yo pensaba que la solución a mis problemas estaba en los libros, que la solución y la respuesta a las cosas que yo no entendía estaba en todos los libros. Entonces yo me agarraba de los libros y buscaba a los predicadores y aquello y esto, y yo no entendía que el problema estaba en la incredulidad de mi corazón. El hombre de doble ánimo es inestable, no hay estabilidad. El hombre de doble ánimo es inconsistente también en lo que hace. No hay una coherencia entre lo que dice y lo que vive, entre lo que profesa y lo que realmente hay en el interior. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. El tal no debe esperar nada del Señor. ¿Cuál es el problema del hombre de doble ánimo? El problema no es que le falte evidencia para creer. El problema no es que el pastor no predica bien, o que la iglesia, o que los líderes. El problema del hombre de doble ánimo es su incredulidad. Simple, sencilla y llanamente. Si tú quieres dejar de ser un hombre de doble ánimo, hoy tienes que creer. Simple y sencillamente soltarte en las manos de Dios, soltarte ya y sacar de nuestra mente eso. Es que a mí así me enseñaron, es que mis papás, es que mis abuelos, es que en la otra iglesia. Suéltate y suéltate en la sabiduría divina que está revelada en las Escrituras y en el poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no supero mis problemas? Se preguntan mucho. Una y otra vez, como ministros, nos toca estar con la gente, escuchar las circunstancias y las situaciones, y la constante en todos los casos es que estas personas que permanecen en su problema no aceptan el consejo de Dios. Tienen la solución, ellos saben lo que se tiene que hacer, lo que tú les digas no importa, sí, ajá, está bien, les entra aquí, les sale allá. Necedad les llama el Señor.
¿Por qué no superamos los problemas? Porque no acudimos a la sabiduría de Dios. Y no acudimos a la sabiduría de Dios por la incredulidad de nuestro corazón. Por eso dice Santiago, cuando ores y cuando pidas sabiduría, asegúrate de no dudar. Porque el que duda, dice, no recibirá nada. Nada del Señor. Ahora, Dios quiere darnos, claro que sí. Dios quiere bendecirnos definitivamente. Dios quiere que superemos con éxito el problema. Sí, sí. Y esto me trae a la mente, para ir cerrando ya, aquella historia de un joven que estaba poseído por un espíritu. Dice la palabra del Señor en el Evangelio que este hombre era sacudido por el espíritu violentamente y rechinaba los dientes, y el demonio lo echaba al fuego y otras veces lo echaba al agua. Y trajeron a los discípulos del Señor a este joven, y los discípulos no pudieron sacar aquel espíritu inmundo. Entonces llegó el Señor Jesús, inicia un diálogo, y el padre del muchacho le dice al Señor Jesús: si puedes ayudarnos, ayúdanos, le dice, haz un milagro. Y el Señor Jesús le dice: ¿cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Y el padre del joven, en humildad y en sinceridad, reconociendo el estado de su vida, le dice al Señor Jesús: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Y muchas veces así estamos nosotros: Señor, yo quiero creer, pero mi incredulidad muchas veces me vence. ¿Qué hay que hacer entonces? En este momento, en este instante, allí en donde estás, en tu casa, en tu hogar, en la intimidad de la oración y en tu corazón, clama al Señor y reconoce que no has soltado completamente tu vida en los brazos del Salvador, que estamos titubeantes. Y dile: Señor, ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer en ti. Yo anhelo confiar en ti y apelar en cada circunstancia y en cada situación a tu sabiduría. Amada familia, Dios quiere que seamos herederos de su reino. Quiere darnos la riqueza de su sabiduría. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la promesa, familia. No nosotros enderezaremos nuestros propios caminos, no nosotros vamos a enderezar nuestras veredas, sino aquel que es poderoso para guardar nuestras vidas, y aquel que nos ha comprado a precio de sangre, en cuya mano estamos y cuya vida está en nosotros y nosotros en él. Él es poderoso para enderezar nuestros caminos y para que podamos a través de eso superar cada circunstancia y cada problema. Familia, esta noche es una noche para rendirnos a Dios, para confiar plenamente en su palabra, para orar y pedirle a Él la sabiduría de cómo debemos proceder, pero sobre todo para escuchar su voz. No hay que titubear. Hay que caminar siempre hacia adelante. Dice la palabra que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Sin embargo, el apóstol Santiago también nos invita y nos dice: límpiense las manos, purifiquen su corazón, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esta noche, si estamos titubeando y si nuestra confianza no está total y plenamente en el Señor, es momento de confiar en Él para que podamos superar nuestros problemas. ¿Por qué no supero mis problemas? Porque quizá y muy seguramente no estoy confiando
plenamente en Dios, en su sabiduría que está en la palabra y en su providencia que es dirigida por el Espíritu Santo. Esta noche confía en Él y Él hará. Cierra tus ojos ahí donde estás y pon en sus manos esa circunstancia. Pon en sus manos esa situación. Y cree, confía que papá escucha la oración de sus hijos. Cree y confía que el Dios eterno que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario también nos dará todo lo que necesitamos. Y nos dará la solución, y nos dará la salida, y nos dará la fuerza en medio de cada circunstancia, porque el Señor nos compró a precio de sangre. Ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Tenemos las promesas firmes de David para nosotros, de Abraham para nosotros, del nuevo pacto, y por amor a nuestro Señor Jesucristo, el Padre es fiel con su pueblo. Allí donde estás, eleva tu oración. Señor, oramos en su nombre. Ayúdenos a comprender que nuestros problemas, las circunstancias que estamos atravesando, no las podemos resolver desde la perspectiva humana. No podemos resolverlas con la sabiduría humana. Llámese deudas, llámese desempleo, llámese una familia desunida, ira, enojo, culpa, resentimiento, enfermedad, dolor, dolencia. Nada de ello, Señor, podremos resolver si primero no accedemos a la sabiduría divina que usted quiere darnos, si confiamos plena y totalmente en su providencia y en su gran amor por su pueblo. Usted selló su amor en la cruz para enseñarnos que nos ha amado con amor eterno. Ayúdenos y ayúdenos en nuestra incredulidad, Señor. Afirme los pasos del que está titubeante y confirme, Señor, en el corazón de aquel que está dudoso, que pueda descansar esta noche en usted, Señor, porque ahora somos sus hijos. Usted es nuestro Padre y usted cuida de nosotros, porque esa es la promesa. Le amamos, Señor, y muchas gracias por su preciosa palabra que nos ayuda a recordar que tenemos acceso libre al Padre y que porque usted vive, no tememos al mañana. Muchas gracias, Señor. Ayude a cada familia, a cada hermano, a cada creyente a superar cualquier problema que en este momento esté afectando sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mucho ánimo a todos. Dios les bendiga grandemente. Las riquezas de nuestro Padre están a nuestra disposición. No te quedes simplemente dando vueltas en círculos en la sabiduría humana. Accede a la sabiduría divina a través de la fe, quitando la incredulidad del corazón. Dios les bendiga. Estamos al pendiente. Un abrazo, un saludo muy fuerte. Si Dios permite, nos vemos en la próxima transmisión.